Gente, ¿cómo vamos? Espero que estén bien. Y vamos a continuar ahora con el desarrollo de la clase. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la angiología de la arteria braquial, que viene a ser continuación de la arteria axilar cuando ésta pasa el borde inferior del músculo redondo mayor. En la clase se va a centrar básicamente en el estudio de la arteria braquial, que va a ser la principal arteria que va a irrigar la región del brazo. A ver, esta arteria braquial va a tener los siguientes reparos. Va a iniciar cuando la arteria axilar pasa por el borde inferior del músculo redondo mayor, que lo estamos viendo acá, y va a culminar cuando dicha arteria braquial se encuentra aproximadamente a 1 centímetro por encima de la articulación del codo, para ser más exacto, a 1 centímetro por encima de la fosa cubital, y ahí se divide en sus dos ramos finales, que son la arteria radial y la arteria cubital respectivamente. Como acá menciona, inicia en el borde inferior del teres mayor y termina en la articulación del codo, pero para ser más exactos, en la fosa cubital a 1 centímetro por encima de dicha fosa. Aproximadamente va a tener un calibre de 6 milímetros de promedio, que puede variar según el tipo constitucional del paciente, y ubicar a esta arteria es sencillo, a nivel de anatomía superficial. ¿Por qué? Porque nosotros podemos palpar el borde interno del músculo bíceps braquial y superficialmente, claro, podemos palpar esa arteria y sentir las pulsaciones de la arteria. Así que un punto importante para ubicar la arteria braquial, ¿cuál es, chicos? El borde medial del músculo bíceps braquial. ¿Cuáles van a ser las relaciones de dicha arteria? Para empezar, la relación más importante va a ser con el nervio mediano. ¿Por qué? Porque el nervio mediano va a tener diferentes relaciones según el trayecto de la arteria. Por ejemplo, en la parte proximal, el nervio mediano se encuentra por fuera de la arteria braquial. En la parte media del brazo, el nervio mediano se ubica en la cara anterior de la arteria braquial, y en un 10% de casos puede ubicarse también en la cara posterior, pero más frecuente que se ubique en la cara anterior a este nivel. Y en el tercio distal del brazo, el nervio mediano se ubica medial a la arteria radial. Así que siempre tenemos que recordar esta relación al momento de realizar exámenes como punzar dicha arteria para sacar una muestra de sangre en el denominado AGA. Tenemos que recordar esa relación para tratar de no punzar el nervio y evitar los problemas. Otra relación importante de la arteria braquial viene a ser con las venas humerales o venas braquiales, que son dos en este caso, lateral y medial, que van a ubicarse a los lados de la arteria braquial. Acá ese sería la vena, a ese nivel se ubicaría la vena humeral medial y aquí la vena humeral lateral. ¿Cuáles van a ser las ramas de esta arteria braquial? La primera rama va a ser la arteria braquial profunda, que tenemos que recordar algunas cosas especialmente. Primero, ¿dónde se origina esta arteria? Esta braquial profunda, se origina en la cara posterior interna de la arteria braquial y es una rama que va a descender hacia afuera. Es la arteria de mayor calibre que todas las ramas de la arteria braquial y a su vez se va a ubicar en el surco para el nervio radial, o también llamado canal de torsión. Nosotros recordamos los videos anteriores que la arteria braquial profunda se ubicaba en dicho canal y también se encontraba como contenido del triángulo de Avelino Gutiérrez o húmero tricipital. Luego, esta arteria braquial profunda a su vez me da ramas. Primero la rama nutricia, que va a irrigar la parte ósea a ese nivel. La arteria recurrente deltoidea, que es una rama que va a ascender y se va a anastomosar con la rama deltoidea en la circunflejo humeral posterior, que es rama de arteria axilar, y va a tener dos finales. Una se va a llamar colateral radial, o también llamada descendente anterior, y la otra es la colateral media, o también llamada descendente posterior. Hay que recordar que de las dos ramas finales de braquial profunda, la que tiene mayor calibre es la colateral media, y que va a tener como característica que va a emitir múltiples ramas, y una de sus ramas va a acompañar al nervio del anconio. Ese nervio del anconio, recordarán, es rama del nervio radial que va a inervar a dicho músculo. En cambio, la arteria colateral radial, o también llamada descendente anterior, va a acompañar al nervio radial a través de una estructura llamada el tabique intermuscular externo. Va a pasar por ese tabique intermuscular externo para llegar al epicóndilo medial del húmero. A ver, ¿dónde podemos ubicar la arteria colateral radial? La podemos ubicar, nunca se olviden, entre el músculo braquial anterior y el músculo supinador largo, o también llamado brachioradialis. La segunda rama de la arteria braquial profunda
pero para ser exacto, disculpen, la segunda rama de arteria braquial viene a ser la arteria nutricia del húmero, que va a tener como principal característica que esta arteria se va a originar muy cerca del punto de inserción del músculo coracobraquial y va a perforar el foramen nutricio del húmero, ubicado básicamente en el tercio medio del brazo. Así que la nutricia del húmero es la segunda rama de arteria braquial. Tercero, tenemos ramas musculares que se van a distribuir a los músculos de la cara anterior del brazo, como el bíceps braquial, coracobraquial y braquial anterior. Generalmente son ramas musculares que van a distribuirse en estos tres músculos, pero según la literatura menciona que la rama que va a irrigar al músculo bíceps braquial generalmente son dos ramas. Obviamente una para cada porción del bíceps. Así que aquí sería 4 ramas musculares que van a irrigar a los músculos adyacentes. Ahora, las dos ramas que se van a ubicar en el lado medial de la arteria braquial, es decir, más o menos a este nivel, serían dos. La primera sería la colateral interna superior y la segunda viene a ser la colateral interna inferior, o también llamada arteria supratroclear. La colateral cubital superior, quiero que recuerden un dato importante, que generalmente van a ser proximal al nacimiento en la arteria braquial profunda, eso dicen los textos. Generalmente un 90% de casos yo voy a ubicar a la colateral interna superior 1 o 2 centímetros por arriba del sitio de origen de braquial profunda, pero siempre para el lado medial, es decir, para este lado, y generalmente se van a astomosar a veces con la recurrente cubital anterior. Bueno, y la otra rama que tenemos que mencionar aquí viene a ser la arteria supratroclear, que es la última rama colateral de la arteria braquial, y tenemos que recordar unas cosas en particular. Primero, la arteria supratroclear, nunca quiero que se olviden, va a iniciar su recorrido a 5 centímetros por encima de la articulación del codo. Esta arteria va a pasar entre el nervio mediano y el músculo braquial anterior, y rara vez se van a astomosar con la colateral media, o también llamada descendente posterior, y para que logre realizar dicha anastomosis va a tener que emitir ramas que perforan el tabique intermuscular interno. Así, esos pequeños datos quiero que recuerden acerca de la arteria supratroclear. Y las dos ramas finales de la arteria braquial vienen a ser dos: la arteria radial y la arteria cubital, de ubicación lateral y de ubicación medial respectivamente. Ahora, tenemos que mencionar ahora que estas arterias van a dar ramas a nivel de la fosa del codo, ya que ese nivel, si bien la arteria braquial, va a emitir también ramas a nivel de la articulación de la muñeca, ramas a nivel del subterráneo por el antebrazo y algunas ramas a nivel de la mano, que vamos a desarrollarlas en videos posteriores. Ahora, lo que tenemos aquí nosotros es una imagen llamada la apófisis supratroclear, o los libros ingleses lo llaman proceso supracondiloideo interno. Esta apófisis supratroclear, generalmente según el test Jacob, aparece poco en los seres humanos, ya que generalmente aparece en mamíferos como felinos, etc. ¿Y por qué es importante que recuerden esto? Ya que generalmente de 80 pacientes, según el estudio realizado en el test Jacob, mencionan que 1 o 2 presentan este tipo de estructura, que generalmente se va a ubicar a 5 centímetros por encima del epicóndilo medial del húmero. Acá lo podemos ver de mejor manera. Aquí tenemos el epicóndilo medial o epitróclea, y generalmente a 4 o 5 centímetros por encima voy a encontrar la apófisis supraepitroclear del húmero. Ahora, ¿por qué es importante? Tenemos que recordar eso por lo siguiente: porque en dicha apófisis se va a insertar un ligamento generalmente que corre desde esta estructura hasta la parte del epicóndilo medial, y que se llama el ligamento de Strüger, que va a condicionar una arcada denominada la arcada de Strüger. Esa arcada de Strüger, quiero que recuerden lo siguiente: se ubica generalmente a 8 centímetros por encima del epicóndilo medial, más o menos. Por ejemplo, acá tenemos el epicóndilo medial, y a 8 centímetros por arriba se ubica esa arcada. Obviamente tenemos que también recordar que esta arcada de Strüger va a estar formada por 3 estructuras. Número 1, por la fascia profunda del brazo. Número 2, por fibras superficiales del músculo vasto interno del tríceps braquial. Y tercero, por el ligamento braquial interno. Entonces, esas 3 estructuras van a formar la arcada de Strüger, y a su vez va a formar también el ligamento que conforma esa arcada. Otra estructura que tenemos que mencionar aquí es este repliegue que se llama el ligamento de Osborn, que generalmente es conocido también como retináculo del túnel cubital, y va a tener como longitud
generalmente 8 centímetros aproximadamente, algunos mencionan un poco menos, pero lo importante es que va a tapizar el túnel cubital y va a tener una extensión que va a ir aproximadamente de la epitróclea hasta el olecranon del cúbito. A ver, ¿por qué les mencioné esas dos estructuras, sea la arcada o el ligamento? Cuando existe la apófisis supraepitroclear, generalmente en ese espacio, esa apófisis, van a pasar dos estructuras. Pasa el nervio mediano y pasa la arteria cubital. La arteria real pasa por afuera de esa apófisis. Ahora, ¿por qué les menciono eso? Cuando existe esa apófisis supraepitroclear, generalmente yo voy a encontrar a un músculo que se agranda más, que es el músculo pronador redondo. ¿Y por qué les menciono esto? Porque generalmente ustedes recuerdan en dónde nace la arteria cubital, en la mayoría de veces, en la fosa del codo, ¿sí o no? Y cuando yo encuentro esta variante anatómica, generalmente esta arteria cubital yo voy a encontrar que se encuentra más para arriba. Es decir, la arteria braquial, cuando existe este proceso supraepitroclear, va a dividirse en sus ramos finales generalmente 3, 4, 5 centímetros por arriba en la fosa del codo. Y como se divide en forma muy proximal a su punto de división habitual, la arteria cubital va a pasar en ese espacio generado por la estructura supraepitroclear. Entonces, como la arteria cubital pasa ahí y pasa en el nervio mediano, generalmente cuando uno va a realizar un proceso quirúrgico puede ligar la arteria cubital pensando que es la arteria, va a ligar la arteria cubital pensando que es la arteria braquial. Y obviamente no alcanzaría el resultado terapéutico si es que queremos parar una hemorragia. Así que tenemos que recorrer esa variante anatómica como esta estructura supraepitroclear para poder ubicar a la arteria cubital en el caso que éste exista. Y ahora, ¿y por qué les menciono la arcada y el ligamento? Porque generalmente ustedes pueden recordar acá que acá tenemos el nervio cubital. Este nervio cubital va a tener focos de lesiones. Generalmente a este nivel tenemos un foco de lesión en el canal epitrócleo olecraniano, que lo vimos en el video anterior. Puede tener un foco de lesión a nivel del túnel cubital o puede tener un foco de lesión a nivel de la muñeca denominado canal de Guyon. Así que por eso les menciono esas estructuras como puntos posibles de lesiones del nervio cubital y las lesiones que pueden sufrir dicho nervio en los diferentes niveles ya descritos. Bueno chicos, espero que la clase haya sido provechosa. Hemos hablado acerca de la rama de la arteria braquial y también de las relaciones de la misma. Quiero que graben bien la clase para que puedan entender mejor la clase de circuito del codo y también obviamente la clase posterior al circuito del codo, que va a ser la clase de circuito periescapular. ¿De acuerdo? Así que vayan estudiando chicos y nos vemos después. Cuídense mucho y chao.